quiero hablarles de algo que Dios puso en mi corazón hoy hablar, y es el Espíritu Santo activador sobrenatural. El Espíritu Santo activador sobrenatural. Muchas veces decimos conocer acerca del Espíritu Santo, o por lo menos hemos escuchado del Espíritu Santo. Algunos lo asocian con las manifestaciones del Espíritu Santo. Si uno pregunta quién es el Espíritu Santo, muchos dirán la paloma que descendió sobre Jesús, el Espíritu Santo es fuego, el Espíritu Santo es, aceite, porque lo asociamos con sus manifestaciones. Pero, así como hay un libro muy famoso que probablemente algunos hayan escuchado, les diré una frase: Él no es algo, Él es alguien. El Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Muchas religiones o sectas, muchas sectas han vendido al Espíritu Santo como una fuerza, una energía, las vibras, como muchas de esas cosas lo han vendido, pero Él no es algo, Él es alguien. Él es una persona, Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y Él quiere y Él habita en todos aquellos que creen en Jesús. Si tú crees en Jesús, ten por seguro que el Espíritu Santo está metido dentro de ti. Está metido dentro de ti. Pero ¿a qué viene el Espíritu Santo? Hechos, el libro de Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8 dice algo muy importante. ¿Pero qué? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, antes de ir a qué hace el Espíritu Santo, podemos ver primero que el Espíritu Santo, lo primero es, ¿quién es el Espíritu Santo? Primero, Él es una promesa. Es decir, es algo verídico que todos íbamos a recibir al Espíritu Santo. Todos. Él es una promesa. Es decir, Él no es simplemente un cuento de hadas. Él no es simplemente un invento. No, Él es una promesa. Una promesa que ¿quién la hizo? No la hizo un hombre. Es una promesa que la hizo Dios mismo. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28, un texto bastante conocido. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, es algo que Dios ha prometido para todos nosotros. Para ti, para mí. Dile al que está a tu lado, el Espíritu Santo es para ti y para mí. Él es una promesa. Y yo puedo asegurarte algo: si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Pero pastor, ¿por qué pareciera que el mover del Espíritu Santo, que esa promesa, que ese fluir haya cesado hoy en día, o pareciera que ya no está? Porque ahí es donde va. Es una promesa para aquellos que tienen hambre, que lo desean. Miren, Dios no se moverá donde no es honrado. ¿Sabían ustedes que cuando Jesús resucitó, según el apóstol Pablo en Corintios escribió, Jesús se le apareció aproximadamente a 500 personas? A 500 aproximadamente. ¿Cuántos habían en el aposento alto? 120. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con las 380 personas restantes? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde estaban? ¿Por qué ellos no estuvieron cuando el Espíritu Santo descendió? Porque resulta que fueron personas que solo les gustó que Jesús haya resucitado, pero no tuvieron hambre por lo que venía. Solo 120 tuvieron hambre por lo que venía. Solo 120 estuvieron dispuestos
a buscar al Espíritu Santo. Solo 120. Los demás probablemente no les importó. Probablemente, como pasa normalmente con todos nosotros, porque entre la resurrección de Jesús al día de Pentecostés hubo aproximadamente 10 días. Ahora, vale recordar que Jesús resucitado estuvo aproximadamente 40 días apareciéndosele a todo el mundo, reuniendo nuevamente a sus apóstoles. Es decir, entre la resurrección de Cristo y Pentecostés, ¿cuántos días hubo? 50 realmente. 50 días. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como todos nosotros, que si no vemos respuesta a la semana, ya dejamos de orar por eso porque no, ya Dios no me contestó. O nos molestamos con Dios. Probablemente esos 380 dijeron, ¿saben qué? Ya han pasado 5 días. ¿Para qué seguimos orando por el Espíritu Santo si no va a suceder nada? Y se fueron dispersando. Y solo 120 fueron persistentes. Porque vuelvo y digo, la promesa es para aquellos que tienen hambre. Para aquellos que realmente desean a Dios. Para aquellos que realmente desean una vida de intimidad con Dios. Pero el Espíritu Santo no solo es una promesa. También el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. ¿Cómo así una persona? Les voy a decir esto. Normalmente nuestra definición de persona está categorizada por el tema de que tenemos un cuerpo humano. Y uno dice, es una persona. Pero realmente lo que nos define como persona no es nuestro cuerpo humano. Voy a ponerles un ejemplo social. Ustedes no han visto casos donde hay violadores o asesinos seriales que son muy despiadados y normalmente la gente que dice, ese no es una persona. Eso no puede ser una persona. ¿Por qué si tiene un cuerpo? Porque sus acciones, su parte psicoemocional, no permiten, digamos, asociarlo a lo que debería ser una persona humana, una persona dentro de sus cabales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Espíritu Santo no es una persona desde el punto de vista porque tiene un cuerpo definido, no, Él es un espíritu, es decir, Él no lo vas a ver como un hombre o como un niño, no, Él es un espíritu que se manifiesta de múltiples maneras. Por ejemplo, Él puede tomar la forma de una paloma, como lo hizo cuando descendió sobre Jesús, puede tomar forma como de fuego, cuando descendió sobre los apóstoles, sobre los 120, puede tomar muchas formas, pero su forma física es espíritu, es decir, no le puedo definir cómo es un espíritu. Pero ¿por qué decimos que es una persona? Porque el Espíritu Santo habla, y en la Biblia hay múltiples pasajes que les puedo decir que el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo le habló a Ananías cuando estaba orando y le dijo a Ananías, mira, en la casa de uno allá hay uno llamado Saulo, a él se le apareció el Señor, aquí él ora y él vio en visión. Él le habló a Felipe y le dijo, Felipe, mira, por allá viene un eunuco, acércate al eunuco y bueno, predícale. Le habló a Pedro diciéndole, Pedro, baja que vienen por ti porque yo he enviado de la casa de Cornelio a 2 hombres por ti, vienen por ti. Entonces el Espíritu Santo tiene voz. Pastor, ¿y cómo suena la voz del Espíritu Santo? Dichosos son los que han podido oír su voz audible, pero el Espíritu Santo no siempre habla audiblemente. Es decir, ¿por qué quiero decir esto? Usted no espere, porque normalmente todos, no sé, la mayoría, esperamos escuchar a una voz que nos diga, hola. No, dichosos los que escuchan su voz audible. Pero el Espíritu Santo habla de muchas maneras. Voy a ponerles el ejemplo, por ejemplo, conmigo. El Espíritu de Dios me habla, es como un susurro al corazón. Pero es un susurro que en cierto punto entiendo lo que dice ese susurro.
Hay personas que el Espíritu Santo le habla con pensamientos que vienen, que no nacen de ellos mismos, sino son cosas que sin conocer ven a una persona y empiezan a aparecer como pensamientos. En otras personas, el Espíritu de Dios puede hablar audiblemente, pero muchas veces esa voz audible tiende a confundirse con una voz humana cercana. Voy a ponerles el ejemplo bíblico, Samuel. Dice la Biblia que cuando Dios le habló a Samuel, ¿quién pensó Samuel que le estaba hablando? Elí. Significa que la voz de Dios para en los oídos de Samuel sonaba como ¿a quién? Sonaba como la voz de Elí. Por eso era que Samuel corría y le decía, ¿me estás llamando? Yo creo que Elí dijo, este man se está volviendo loco, vale. Pero a la tercera vez Elí dijo, no, ya sé qué es lo que pasa. Pero Dios le está hablando audiblemente. Dios habla de muchas maneras, pero Él habla. ¿Por qué decimos también que Él es una persona? Porque dice la Biblia que Él nos ama. ¿El qué? Nos ama. El Espíritu Santo nos ama. Es decir, Él tiene la capacidad de amarte y te ama a ti. Te ama a ti. Pero dentro de ese amor hay algo más que lo caracteriza como persona. Y es en esto que me quiero basar un poco. Él se entristece. Efesios capítulo 4, verso 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, el Espíritu Santo se entristece. Se entristece. Ahora, quiero hacer aquí una aclaración. Hay dos términos dentro del mundo teológico que probablemente muchos hayan escuchado, que es el apagar al Espíritu Santo. Apagar al Espíritu Santo. Porque les voy a decir esto. El Espíritu Santo vive dentro de ti y te puedo asegurar algo, Él no se va de ti. ¿Cuál era la diferencia en el antiguo pacto? El Espíritu de Dios solo venía sobre algunas personas, hacía lo que tenía que hacer y si te vine y me acuerdo, o sea, me voy, me abro, chao. Y solo venía en momentos específicos. Solo, digámoslo, bíblicamente hablando, solo una persona en el Antiguo Testamento que da a entender que el Espíritu Santo se quedó con él. Pero probablemente sea porque era una de las figuras hacia Cristo. ¿De quién creen que le estoy hablando? Del rey David. Recuerden que el rey David, de hecho, en el Salmo 51, cuando él falla, que hace esa oración, una de sus palabras, ¿cuál es? No quites de mí tu Santo Espíritu. Dando a entender que probablemente el rey David, el Espíritu se quedaba dentro de él, pero era como un modo de una figura de lo que había de venir. Pero en el antiguo pacto esa no era ¿qué? No era la forma de actuar. Pero pastor, ¿por qué lo hizo con el rey David? Miren, les voy a dar una respuesta corta y sencilla. Dios es soberano y hay cosas que Dios hace porque puede, porque quiere y porque... Ustedes terminen la frase ustedes. Así que hay cosas que yo no cuestiono de Dios porque, Él es Dios. ¿Por qué hacía eso con David? Él es Dios. Si Él quería hacerlo con el que quisiera, lo hacía. Pero en el antiguo pacto no era su forma de obrar. Ahora en el nuevo pacto sí. Pero entonces aquí viene apagar al Espíritu y entristecer al Espíritu. ¿Qué es apagar al Espíritu? Apagar al Espíritu no tiene que ver nada con tus acciones. De hecho, hay personas viviendo en santidad, pero pueden tener apagados al Espíritu Santo. Pueden tener apagados al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque apagar al Espíritu Santo tiene que ver con dos cosas. Uno, la oración, y dos, el menospreciar las profecías. Voy a hablar del tema de la oración. Si tú no tienes una vida de oración, déjame decirte que dentro de ti el Espíritu Santo está apagado. Está apagado. Es decir, Él está silenciado. Porque simplemente, ¿qué es orar? Orar es rendir nuestra voluntad a Él, rendir todo lo nuestro a Él para poderle escuchar, para escuchar su directriz. Si tú simplemente no oras,
no buscas al Espíritu Santo, no buscas su presencia, simplemente Él va a estar allí, pero va a decir, aquí como que no quieren mi opinión. Es como si en tu casa, voy a poner el ejemplo de tu casa, tú estás en tu casa y en tu casa todo lo que tú dices es malo. ¿Qué optas por hacer tú? Como no te puedes ir de tu casa porque la economía no está como para irse a otro lado, entonces tú optas por estar en tu cuarto encerrado y decir, bueno, si no me quieren escuchar, no opino más. Así hace el Espíritu Santo. Y menospreciar las profecías. ¿Cómo así que menospreciar las profecías? Cuando Dios te habla a través de alguien, primero, el Espíritu Santo te da la capacidad normalmente, bueno, tanto el Espíritu Santo como tu propia vida. Por ejemplo, si alguien va y te habla y lo que te habló como que tú dices, oye, esto ni lo he vivido, te mandé que está hablando. Pero hay cosas que sí concuerdan. Entonces, por unas cosas que no deseches las que sí. No empieces a decir, este man habló puro embuste, eso de seguro, ni esto, ni aquello. O personas que a veces una simple Dios te bendiga, Dios te va a prosperar. Ay, si supieran, qué embustero. Eso es menospreciar las profecías. Menospreciar aquella palabra que alguien nos dio, apaga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una de las cosas del deseo de casi todos es que Dios nos hable. Pero vuelvo al ejemplo. Si usted está con alguien y lo está aconsejando y usted ve que la persona lo que hace es burlarse de sus consejos, ¿usted qué opta por hacer? Ya, ¿para qué le voy a decir, no? Pues así es el Espíritu Santo entre nosotros. El Espíritu Santo nos habla a través de personas, nos puede hablar a nosotros mismos directamente, pero si nosotros decidimos menospreciar lo que Él está diciendo, Él dice, bueno. Entonces, pastor, ¿qué es contristar o entristecer al Espíritu Santo? Bueno, algo muy sencillo. Eso sí tiene que ver con las actitudes. Y quiero que podamos ir a Efesios 4 un momento. Efesios 4. Si ustedes tienen allí y pueden ir a Efesios 4. ¿De qué verso, pastor? Vamos a poner del 17 en adelante. No lo vamos a leer completo. Porque el tiempo se nos iría largo. Pero sí voy a ir hablando algunas cosas. Ok. Del verso 25, más bien. Del verso 25. Verso 25 de Efesios 4. ¿Qué entristece el Espíritu Santo? Vamos por partes. Primero, ¿qué dice ahí? Ay, pero léanlo con ganas. Yo sé que cuesta dejar la mentira, pero déjenlo con ganas, léenlo con ganas. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, primera cosa que contrista el Espíritu Santo, la mentira. Y miren tan interesante que esto no comienza porque normalmente cuando uno piensa en pecados, todo se va, no sé por qué, a los pecados sexuales. Pero el apóstol Pablo no lo comenzó con ese tema, lo comenzó con algo muy básico. ¿Qué? Mentira. Mentira. Miren, no existen mentiras blancas, negras, azules, rojas, no. Mentira es mentira. No que es una mentirilla piadosa, no, mentira es mentira. La Biblia nos dice que no nos mintamos los unos a los otros. Y sabe que probablemente usted ha escuchado esto, pero quiero repetirlo porque es algo realmente que hay una mentira que se ha filtrado en el mundo evangélico, disfrazado de yo estaré orando por ti. Normalmente tú le dices a alguien, no, mira, cuenta que yo estoy orando por ti. Y en la semana te acordaste de orar por esa persona. Ay, pero la próxima vez que te lo encuentre y te preguntas, ¿has estado orando por mí? Uf, orando, no, eso, no, Elías se me quedó pequeño con mi intercesión. Pero realmente ni has estado orando por la persona. Y eso es
Y yo creo que el Espíritu Santo entre embustero. Pero ¿qué otra cosa? 26. Si os enojáis, o bueno, aquí dice airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, muchos cristianos han malinterpretado esto como que entonces no nos podemos enojar. No, señores, tú sí te puedes enojar. A ver, el mismo Cristo se enojó. ¿O ustedes qué creen? Que cuando Jesús llegó a tirar las mesas en el templo llegó, ay, váyanse, papito, ay, mira, aquí no vendan, ay, porfi. Miren, si hasta los mismos soldados romanos se asustaron, ¿ustedes se imaginan cómo habrá llegado Jesús con rabia? Yo vino a Jesús allá, ¡pum!, que se vayan, que se muevan. Me dice si Jesús fuera costeño. Bueno, ya se lo imaginaron. Pero ¿qué nos dice la Biblia? No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El problema no está en enojarse. ¿Qué entristece al Espíritu Santo? Cuando por tu enojo, que de hecho es algo que muchas personas, y les digo sinceramente, aún yo trabajo muchas veces, el tema es que cuando uno se enoja tiende a herir a las demás personas. Entonces, en tu enojo, en tu rabia, ves a tu amigo que fue el que te voló la piedra, y como estás enojado va y le dices, ¿sabes qué? Tú no sirves para nada, es que ojalá no hubieses nacido, es que fuiste un error para tu familia. Y el otro pobre quedó. El problema no fue enojarse. El problema es que pecaste con tus palabras. O muchas personas, no hacia otros, muchas personas en su enojo, entonces cogen rabia y se paran frente al espejo. Es que yo soy un error, es que estaría mejor muerto, es que este mundo estaría mejor sin mí. El problema no es tu enojo, es tu forma de expresar el enojo. Vuelvo y digo, no está mal que tú tengas enojo y que vayas a la otra persona y le digas, ¿sabes qué? Mira, ya no aguanto más. Lo que hiciste no me dio rabia, lo que hiciste me molestó y todo eso. Pero el problema es que a veces dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y ni se diga de aquellos que el enojo los lleva a realizar actos violentos, a golpear. Y miren, hay personas, no, y sobre todo en este mundo, hoy en día, hay personas que tienen ese enojo guardado, que tú medio en un semáforo les pitas y ya está que se te bajan con la cruceta. ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? Entonces, y a veces porque el enojo no es solo, ustedes saben, por el tema rabia, sino por estrés y todo eso. Pero vuelvo y digo, ¿qué entristece al Espíritu Santo? No que te enojes. Sí que si alguna vez te dijeron, es que el cristiano no puede estar enojado. No, el cristiano puede estar enojado. Pero es que cuando te enojes, mira, cuando te enojes, lárgate del lugar. Vete, enciérrate en tu cuarto, agarra tu almohada, golpea tu almohada, encienda puños a tu cama. Eso es un ser no sintiente. Desahoga tu ira ahí. Pero trata de no dañar, no herir. Pero ¿qué otra cosa entristece al Espíritu Santo? Sigamos. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, ¿qué entristece al Espíritu Santo? El hurto, el robo. Y a ver, no estoy hablando de un robo de que te vayas a meter a un banco, pero por ejemplo, vistes que se le cayó un lapicero a tu amigo, el lapicero está como bonito, tú sabes de quién es el lapicero, te lo coges, te lo guardaste, tu amigo pregunta, ¿y mi lapicero? Pero sí, ve, pues esto sirve para destaparse. No, mentira. Eso es robar. Porque muchas veces pensamos que robar es lo que lamentablemente está sucediendo hoy en nuestra ciudad, que llegan en moto y deme todo lo que tienen. No, tú ves un billete de 2,000 y viste que se le cayó a alguien y eso es robar. Eso es robar y eso entristece al Espíritu Santo. Este sí me gusta como lo hice en esta versión, pero igual quiero que lo sigan allí. Verso 29.
ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para beneficio de los oyentes. Eso es verso 29. Ninguna palabra obscena. Es decir, si tú como cristiano hablas con doble sentido, hablas con groserías, pastor, es que así es la cultura. Mire, Dios no se mide por culturas. Si tú como cristiano hablas con palabras de doble sentido, inmorales, palabras obscenas, todo para ti es un doble sentido, quiero decirte algo, estás contristando al Espíritu Santo. Estas son cosas que lo contristan. Pastor, ¿entonces no hay más? Sí, sí hay más. Le invito a que pueda leerse Gálatas capítulo 5. Solo que no lo voy a leer ahorita, pero Gálatas capítulo 5 te muestra algo que se llama las obras de la carne. Y ahí sí entran lo que todos conocemos como pecado: adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, avaricia. Pero quería mencionar especialmente estos. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque en la mente de todos los cristianos está clarito que el fornicar y todo eso es pecado. Pero sabe que hemos vuelto normal, y con tristeza lo digo, hemos vuelto normal la mentira entre los cristianos. Que si hay un cristiano mentiroso, ay, él está batallando con eso. Pero si un cristiano falla en fornicación, no puedo creerlo. Porque hemos normalizado uno que otro, y para Dios los pecados no están estandarizados. Solo hay un pecado que para mí es el peor de todos, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el único que Dios dice no hay perdón. Ese no hay perdón de Dios, pero el resto no hay pecado estandarizado. Y el Espíritu Santo como persona se entristece. ¿Y saben por qué a veces nos cuesta meternos con Dios? Porque tenemos el Espíritu Santo triste dentro de nosotros. Triste dentro de nosotros. Triste. Pero ahora sí, ¿qué hace el Espíritu Santo? Primero, el Espíritu Santo convence de pecado. Convence de pecado. Él convence de pecado. Sí, eso que tú, cuando haces algo malo, cuando tu mamá te decía no abras la nevera y tú la abrías y sentías algo aquí que te decía, ¿qué hiciste? ¿Por qué la embarraste? Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado. Él te convence cuando haces algo malo. Incluso, te lo voy a decir, porque hay cosas, quiero aclarar algo. Hay pecados que la Biblia tajantemente llama pecado. Pero hay otras cosas en las que tú y yo hemos comprometido nuestra vida con Dios, y probablemente hay cosas que son pecado porque Dios no quiere que la hagamos, no porque en la Biblia esté escrito. Por eso hay personas que hacen cosas que tú y yo decimos, oye, pero eso es pecado. Pero es que hay cosas que son pecado para mí, tal vez para esa persona no. Vuelvo y digo, y quiero ser claro en esto, hay cosas que tajantemente la Biblia dice pecado, ahí no hay punto de discusión. Pero hay otras cosas. De hecho, Romanos dice, todo es puro en sí mismo, pero si algo es impuro para ti, no lo hagas. No lo hagas. Entonces, ¿qué quiero ser claro con esto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a convencer cuando estás haciendo algo malo. Pero a veces nosotros decidimos ignorar esas voces o esa voz. Y vuelvo y digo, no se presenta como una voz audible que te dice, no lo hagas. No. No sé a cuántos les habrá pasado que antes de hacer algo que ustedes saben que probablemente está mal, sienten como aquí adentro, desde antes de fallar, como una culpa. Y como algo que les dice, no lo hagan. No lo hagan. Pero como uno es terco, ahí va uno a hacerlo. Y después de que uno ya lo hizo, vuelve a estar la voz, ¿para qué lo hiciste? Te dije que no lo hagas. Ese es el Espíritu Santo convenciéndote de pecado. Y les voy a dar
una paz de algo. Si ustedes sienten esa voz, si ustedes sienten esa voz después de fallar, si ustedes sienten esa voz, por ejemplo, en este mismo momento, y sienten esa culpa, les voy a asegurar algo: Dios los sigue amando. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente alguien que falla mucho a Dios, que probablemente está en un círculo vicioso, su miedo más grande, y normalmente después de fallar, la mentira más grande que viene a la mente es: Dios ya no me ama, ya no me va a perdonar. No, yo le he fallado mucho a Dios y estoy el que peca, reza, empata, pero no, eso no. Pero te voy a asegurar algo: si ese, digamos, convicción está dentro de ti, de saber que le hiciste algo mal a Dios, te lo voy a decir así de claro, es porque aún Dios te sigue amando y aún tienes oportunidad con Dios. Eso es así. Y ustedes dirán: ¿por qué, pastor? Romanos capítulo 1, también se los dejo para que lo lean en la casa, habla de la depravación del ser humano. Y el último grado de la depravación del ser humano se llama una mente corrompida. ¿Qué es una mente corrompida? Ya son personas que pecan tan deliberadamente que ya ellos mismos se cerraron a escuchar al Espíritu Santo. Y escúchenme, eso no solo pasa afuera, puede pasar en medio nuestro. Que tú ya peques tan deliberadamente que llegue un punto en que el pecado se vuelva tan habitual que hayas decidido alejar a Dios. Y por eso hay personas, miren, por eso hay personas dentro del mundo cristiano, y por eso lamentablemente hoy en día han surgido iglesias, y han surgido, sí, llamémosle iglesias o sectas, que lamentablemente no te hablan de pecado. Porque el ser humano, y los cristianos en particular, cuando llegamos a ese punto, nos queremos justificar aún con la misma Biblia. Y por eso hay personas y hay iglesias que te dicen: ven, Dios te ama tal cual como eres. Y yo te puedo decir: Dios te ama, pero Dios no te dejará tal cual como eres. Dios te va a cambiar. No yo no, de hecho, si ustedes se dan cuenta, yo nunca he sido de prohibir nada, y los que están en el ministerio conmigo saben que yo no prohíbo nada, porque yo entiendo que esa no es mi función. Si tú traes a un nuevo, si tú traes a alguien que estás trayendo por primera vez, te voy a decir: la función de cambiar la vida de esa persona no es tuya, es de Dios. Y Dios los va a cambiar. Pero hay una verdad: hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Porque te puedo asegurar algo: tú puedes estar muy campante en la tierra, pero el día del juicio final, cuando se abran los libros y se lea que tú nunca viviste una vida de santidad y de arrepentimiento, te aseguro que el lugar al que menos vas a ir se llama cielo. Y creo que ninguno aquí queremos ir a parar al otro lugar, ¿no? Pero ¿cómo logramos eso? Cuando esa voz viene. Cuando esa voz viene. Pero el Espíritu Santo no solo convence de pecado, no solo convence de pecado, también el Espíritu Santo activa lo sobrenatural. Activa lo sobrenatural. Y esto es algo muy importante, porque el Espíritu Santo viene dentro de nosotros para activar aquello que nosotros no podemos hacer. Miren, en todos los seres humanos, en todos, existe un anhelo por algo más allá de nuestros límites humanos. En todos. Y ustedes dirán: pastor, ¿y en los ateos también? Sí, en los ateos también. Pero ellos, ¿cómo lo camuflan? Su límite más allá del poderío humano lo camuflan bajo la ciencia. Porque, por ejemplo, normalmente Stephen Hawking, especialmente, que era ateo, él bajo la ciencia estudiaba cosas que estaban más allá, que normalmente el ser humano no podía alcanzar, como los agujeros negros, cosas así, porque lo camuflan bajo el conocimiento. Pero otras personas no. Por eso es que el tema de, por ejemplo, consultar brujos o adivinos, o que el mentalismo, o algo que se ha vuelto muy común, ¿cómo es que esto
Ay. El tema este de que, como yo lo creo, lo confieso, no me acuerdo. Lo manifiesto. Yo manifiesto esto. Vengan, les voy a decir esto. En lugar de yo manifiesto, ¿por qué no decimos yo le creo a Dios que Él lo hará? Es algo muy sencillo, pero a veces, ¿qué pasa? Como queremos algo más allá de nuestra propia naturaleza, por eso caemos en cosas. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años surgió el jueguito este de Charlie Charlie. Miren, hay más de uno. Fuimos de curiosos solo para ver si esa vaina sí se movía de verdad. ¿Pero por qué? Porque digamos, internamente, nuestro ADN está hecho para querer algo más allá. La gente por eso siempre está buscando algo más allá de sus límites naturales. Pero les puedo asegurar algo a ustedes pueden obtenerlo a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Les voy a decir esto, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Satanás? Porque a veces pareciera que la brujería da las cosas así y como que Dios se tarda un poquito. Les voy a decir algo muy sencillo. Dios no está interesado en lo material, Dios está interesado en ti. A Satanás no le importa tu alma. A Satanás le importa es tenerte atado en lo material. Por eso es que la gente prefiere a veces gastar cosas allá afuera en mentalismo, en bobadas de esas, que en buscar a Dios. Porque es que el precio para moverse en lo sobrenatural del Espíritu Santo es un precio que debemos pagar en intimidad. No es un precio monetario, no es un precio que debas pagar de tantos millones de pesos, no. Es un precio que debemos pagar buscando a Dios. Pero yo les puedo asegurar que cuando ustedes se metan a buscar a Dios, aún los brujos más brujos del mundo van a temblar delante de ustedes, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Sabe que lamentablemente nos hemos dejado robar muchísimo del ocultismo? Miren, les voy a poner un ejemplo que ya lo he puesto varias veces, pero quiero ser enfático en esto. El tema de interpretar sueños. Por ejemplo, si aquí en la iglesia, voy a ponerles un ejemplo, me dice que pusiésemos una oficina que dijera interpretación de sueños y promocionáramos. ¿Usted tiene sueños raros? ¿Usted tiene preguntas acerca de sus sueños? ¿Ha visto sueños con ángeles? Venga, para que le interpretemos sus sueños. ¿Usted se imagina la que nos dirían? Pero les voy a decir esto. Bíblicamente, ¿quiénes interpretaban sueños? De hecho, vayan al libro del profeta Daniel. Dice que Nabucodonosor, cuando tuvo el sueño, llamó a los adivinos, a los sátrapas. O sea, el man llamó a lo duro. ¿Pero qué pasó con ellos? Ninguno podía interpretar los sueños. ¿Quién le interpretó el sueño a Nabucodonosor? Daniel, un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Es decir, ¿te imaginas que en lugar de que tal vez tu tía inconversa, tu primo, tengan sueño raro y en lugar de ir al brujo de allá digan, oye, voy a ir donde mi familiar porque en él hay algo diferente y él me puede decir qué es lo que Dios quiere decirme? Pero ¿por qué a veces nos cuesta eso? Porque nos cuesta buscar a Dios. Nos cuesta buscar a Dios. Pero el Espíritu Santo es eso, un activador sobrenatural. Un activador sobrenatural. Debemos creernos que Dios nos puede usar a nosotros. Pero lo último, y para cerrar esta noche, es que el Espíritu Santo nos conecta al Padre. Nos conecta al Padre.
Y esto es algo muy importante. El Espíritu Santo que habita dentro de ti es quien te conecta al Padre. Dios es un Dios trino, 3 en 1. Pero cada persona de la Trinidad, digámoslo, tiene una función y un manejo distinto. ¿Por qué Dios envió? Les voy a explicar por qué Dios envió a Jesús. Ustedes nunca han leído, y de hecho hay muchos cristianos que llegan a creerlo, en el antiguo pacto muchos dicen era un Dios diferente al del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto vemos un Dios que era un poquito más severo. Que Dios mío, si una mujer o un hombre adulteraban, mátenlos. Y uno dice, pero en el nuevo pacto vemos un Dios que es como más paz y amor, o sea, que misericordia, gracia, y parecen un Dios distinto, pero no. Les voy a explicar qué era lo que pasaba. En el antiguo pacto, Dios se entendía directamente con el hombre. Y les digo esto, Dios no puede acercarse al pecado. Y Dios detesta el pecado. Por lo tanto, cuando el hombre pecaba en el antiguo pacto y se intentaba acercar a Dios, Dios decía, hay que matarlo. ¿Por qué? Porque era un trato directo el hombre con Dios. Por eso Dios estipuló los sacrificios. ¿Para qué? Para que un animal tomase el lugar del pecador. Y Dios no enviara su ira sobre el hombre, sino sobre el animal. Pero en el nuevo pacto, ¿por qué parece que Dios fuera más paz y amor, más misericordia? Una simple y llana razón. Porque Dios en la cruz, sobre Jesús, envió toda su ira sobre la humanidad. Entonces Dios no ha cambiado. Dios le da ira al pecado. Por ejemplo, cuando tú fallas, te lo voy a decir así, Dios quiere destruirte. Suena brusco, pero sí. Pero ¿por qué no lo hace? Ahí es donde entra en juego la Trinidad. Jesús se para en medio y dice, yo pagué por él. Tu ira ya vino sobre mí. Por eso es que Dios no ha destruido la humanidad. ¿Qué va a pasar en el juicio final? Les voy a decir algo. Lástima que no tengo un vasito aquí, pero les voy a decir algo. Imagínense que estos son copas. Dios está viendo a la humanidad y Dios está viendo que mintieron. Ahí, echa un poquito sobre una copa. Que mataron niños inocentes, echa un poquito sobre otra copa. Que violaron mujeres, que asesinaron hombres. ¿Por qué no ha destruido la humanidad todavía? ¿Por qué Dios no ha destruido la humanidad? Porque Jesús está puesto en medio y dijo, yo pagué por ellos, dales tiempo. Pero va a llegar un momento en que Jesús va a venir por su pueblo, por aquellos que creyeron en Él, y vamos a ser arrebatados. Y cuando seamos arrebatados, va a ser algo así. Jesús va a llegar al cielo con todos nosotros y decir, ¿sabes qué? Ahora sí, hágale. Y cuando venga ese momento, que va a ser el día de la ira del Señor, miren, nadie, de verdad nosotros no tenemos una concepción de cómo será ese día, que dice que hasta los montes y las islas se esconderán. Es decir, cuando Dios suelte su ira, bueno, y no podemos decir que Dios nos agarre confesados porque ni modo. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Jesús murió por nosotros, pero Jesús se fue al cielo. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, a la vez habita en nosotros, pero Él nos dejó una ayuda, una guía. ¿Y quién es esa guía? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien te acerca a Cristo. El Espíritu Santo es quien te dice, busca más de Dios. El Espíritu Santo es esa voz que te levanta a las 3. No, eso no es un fantasma, no son demonios. Es el Espíritu Santo el que te levanta a las 3 de la mañana para que ores. Hay muchas personas que se han levantado a las 3 de la mañana y a veces no entienden por qué. Te voy a decir, es Dios que te está llamando a orar. Porque el Espíritu quiere
acercarte a Jesús. Miren, hay algo que yo tengo en mi corazón y con esto concluyo. Yo tengo en mi corazón ver a una juventud apasionada por Dios y que sacuda las calles de este país, de esta ciudad. Y creo que tú eres parte de esa generación. Pero debemos aprender a buscar al Espíritu Santo.